nombre es Isabela Guardiola y yo les voy a explicar qué son los anticoagulantes y sus generalidades. Los medicamentos anticoagulantes se toman para prevenir las trombosis y las embolias. Una trombosis es un coágulo que se produce dentro de una vena o una arteria y las obstruye. Y una embolia se produce cuando se desprende un trozo de este coágulo y obstruye otro vaso sanguíneo en otro lugar del organismo. Y aunque el organismo posee mecanismos naturales de anticoagulación, se considera la utilización de métodos externos en circunstancias en las que se clasifica al paciente con alto riesgo de formar trombos. Por ejemplo, la fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio, pacientes con prótesis valvulares mecánicas, tromboembolias pulmonares, trombosis venenosas profundas, entre otros. Hay 3 métodos artificiales de anticoagulación. Primeramente, la heparina. Esta se trata de inyecciones que se administran por vía subcutánea en la grasa abdominal, 1 o 2 veces al día, ajustándose al peso corporal del paciente. Se usan cuando se necesita una anticoagulación rápida. También están las heparinas no fraccionadas, que son administradas por vía intravenosa y requieren un control estricto. En segundo lugar están los anticoagulantes antivitamina K, también conocidos como Sintrom, y existen también los warfarina. Estos se toman por vía oral y desde que se toman tardan unos días en hacer efecto, por lo que si se necesita un efecto rápido hay que usar la heparamina antes o los dos a la vez. Estos fármacos actúan sobre la vitamina K necesaria para que funcionen todos los mecanismos de la coagulación. Se utiliza para la prevención a largo plazo de diversas complicaciones tromboembólicas. En tercer lugar están los anticoagulantes de acción directa. Estos son fármacos que actúan de manera diferente al Sintrom y warfarina, bloqueando el sistema de la coagulación en un determinado punto y poseen un riesgo hemorrágico ligeramente menor. Esto permite usar dichos fármacos a dosis fijas 1 o 2 veces al día sin necesidad de realizar controles de hemostasia, o sea, coagulación, habituales realizados con Sintrom, dado que las concentraciones del fármaco en sangre son más previsibles y estables. Hola, mi nombre es Jason Pérez y yo les voy a hablar sobre el protocolo de atención odontológico en pacientes que utilizan anticoagulantes. Al realizar un procedimiento quirúrgico, nos encontramos ante la situación de retirar la terapia antiagregante plaquetaria o anticoagulante y exponer al paciente a un posible riesgo de presentar una complicación tromboembolia o, en el caso de no suspenderla, presentar una complicación hemorrágica durante o después del procedimiento quirúrgico. Es por esto que es necesario realizar la historia clínica, que es fundamental al realizar nuestro diagnóstico, porque es la que nos ayudará a tomar la decisión de qué protocolo se utilizará. Es muy importante tomar en cuenta tipo de medicamento que toma el paciente, si es de tipo antiagregante o anticoagulante, saber cuál es la enfermedad que padece el paciente. Esto nos permite determinar cuál tipo de anestésico usar o si vamos a prescribir antibióticos. El historial de hemorragias y existencia de otras condiciones sistémicas como enfermedades hepáticas, alcoholismo, coagulopatías u otros fármacos que esté tomando el paciente. Después de haber realizado una adecuada historia clínica, hay que indicar ciertos exámenes de laboratorio para ver cómo están sus tiempos de coagulación y sangramiento. Después de evaluar la historia médica y los exámenes, se tomará la decisión si se puede tratar sin suspender la medicación o hay que realizar una interconsulta con el médico tratante. Si el paciente toma un antiagregante plaquetario como la aspirina, podemos muchas veces tratarlo sin suspender el medicamento siempre y cuando utilicemos una técnica quirúrgica atraumática y previamente haberle indicado exámenes de laboratorio y que estén normales. Los otros medicamentos o combinación de los mismos hay que tener más precaución, por lo que ante cualquier duda es mejor realizar una interconsulta con el médico tratante, consultar si el paciente está apto para el procedimiento y qué indicaciones especiales hay para cada caso. Después de haber realizado la historia médica, los exámenes y la interconsulta necesaria, es importante ver si el paciente está apto para el tratamiento. Por eso tenemos el manejo operatorio, que se divide en 3 partes. El preoperatorio, vamos a iniciar con la toma de presión arterial. Vamos a evaluar la fase higiénica del paciente, ya que la presencia de inflamación aumentará el riesgo de sangrado. Informar al paciente de la posibilidad de riesgo de sangrado durante y después del procedimiento. El trasoperatorio se trabajará por cuadrantes, hacer extracciones aisladas y siempre aspirar.
Evitar, si es posible, técnicas tronculares para anestesiar porque pueden causar hemorragias internas. Finalmente, el posoperatorio. Aquí vamos a valorar al paciente al menos 1 hora en la consulta antes de ser dado de alta. Entregar por escrito las indicaciones posoperatorias habituales en una cirugía bucal. El único analgésico que podemos indicar es el acetaminofén o paracetamol, debido a que los AINES aumentan los riesgos de sangrado. Revisando los medicamentos hemostáticos con los que disponemos, lo mejor es prevenir cualquier hemorragia, realizando una buena historia médica, haciendo interconsulta y realizando tratamiento de hemostasia. Mi nombre es Juan Diego Pereira y yo les voy a hablar sobre tratamientos odontológicos en pacientes con uso de anticoagulantes. Los tratamientos dentales en pacientes con anticoagulantes, antes de empezar el tratamiento odontológico se debe hacer un estudio del paciente. El primer estudio se llama International Normalized Ratio, el cual es una prueba universal para evaluar los niveles de anticoagulación. En individuos no sometidos a terapia anticoagulante, el INR tiene un valor de 1 y en pacientes con anticoagulantes el rango está entre 2 y 3. El INR debería ser monitorizado 24 horas antes de la intervención odontológica. Si el paciente hace menos de 90 días ha empezado el tratamiento anticoagulante. Si lleva más de 90 días, se acepta un INR que haya sido evaluado hasta 72 horas previas a la cirugía dental. Los pacientes que son tratados con anticoagulantes orales deben de suspender el tratamiento y reemplazar los anticoagulantes por heparina o disminuir los niveles de warfarina, siempre realizando interconsultas con el hematólogo. Se deberán usar medidas hemostáticas locales y se deberán de evitar los antiinflamatorios no esteroideos porque aumentan la tendencia de sangrado. Además, se debe tener un cuidado de los antibióticos macrótidos, los nitómidoles, las penicilinas de amplio espectro, las cefafosforinas, las quinolinas, porque también pueden aumentar el efecto anticoagulante en el paciente. En los tratamientos de bajo riesgo tenemos la profilaxis supragingival, que también es conocida como tarakterectomía, restauraciones sencillas sin preparación subgingival, tratamientos endodónticos que no sobrepasan el ápice, anestesia intraligamentosa e intraseptal. En los tratamientos de alto riesgo tenemos técnicas quirúrgicas, periodontales e implantológicas que incluyen el levantamiento del colgajo o la eliminación del hueso alveolar. Simples extracciones pueden determinar graves hemorragias no controlables, incluso a la hora de la infiltración con anestesia. En el caso de tratamientos complejos y en caso de un paciente de alto riesgo se suspenderá la terapia normal, sustrayéndola con la heparina y hospitalización al paciente para un chequeo constante. Cuando son extracciones simples de 1 o 3 elementos dentarios, el valor de INR superior a 4, es posible hacer la intervención con las siguientes precauciones, como la filtración de anestesia vasoconstrictora. En la fase de sutura, es recomendable utilizar material reabsorbible que acumula menos placa, reduce el riesgo de inflamación del tejido y hemorragia posterior. Mi nombre es Tabata y yo les voy a hablar sobre efectos adversos y complicaciones que se pueden dar al tratar a un paciente que tome anticoagulantes. Las complicaciones graves a la hora de realizar procedimientos odontológicos no son comunes, sin embargo, siempre es importante tenerlos en cuenta y ser muy cuidadosos a la hora de tratar a un paciente que consuma anticoagulantes. Para empezar, la hemorragia es el principal efecto adverso de los anticoagulantes orales. Cualquier procedimiento que llegue a causar sangrado debe recibir mucha atención y el profesional siempre debe estar capacitado para tratar un eventual episodio hemorrágico. En caso de que un paciente presente algún síntoma de hemorragia, se debe suspender el suministro de la dosis de anticoagulante y averiguar el INR.
Ahora, para enfocarse en el tema de las extracciones dentales, cuando un paciente se somete a una extracción dental, normalmente se le prescribe el uso de antibióticos, pero cuando el paciente también consume warfarina, estos fármacos pueden llegar a interactuar y se puede desarrollar el riesgo de una complicación donde se pueden formar trombos y un sangrado bastante significativo. Por esto, es indispensable el seguimiento de un paciente que toma warfarina después de una extracción dental. Este mecanismo del que se está comentando está relacionado con una interacción farmacodinámica a través de la flora intestinal con un rebajo de la producción de vitamina K intrínseca que llevaría a potenciar el efecto del anticoagulante. El factor principal que influye en el riesgo de hemorragia es la intensidad de la anticoagulación. El riesgo grave de hemorragia se da cuando el INR es superior a 4,0 y las complicaciones hemorrágicas aumentan gravemente cuando el INR es mayor a 5,0. Otro elemento que podría llegar a causar complicaciones son los analgésicos. Este es un grupo de fármacos que se utilizan muy frecuentemente en la odontología. Los antiinflamatorios no esteroides no selectivos pueden aumentar el riesgo de episodios hemorrágicos y por esto solamente se recomienda el paracetamol y el acetaminofén. Ahora, con respecto a la prevención de complicaciones, es importante a la hora de aplicar anestesia utilizar la técnica infiltrativa e intraligamentosa y evitar la intraocular. Se utilizará la solución anestésica con vasoconstrictor y es importante resaltar que la anestesia solo se puede aplicar de una manera exitosa cuando el INR sea terapéutico, en caso contrario sería un gran riesgo para el paciente. En segundo lugar, las técnicas quirúrgicas deben ser lo más atraumáticas posibles. Se deben utilizar suturas reabsorbibles para evitar el riesgo de sangrado al no ser preciso al quitar los puntos. En tercer lugar, utilizar sistemas adhesivos con cianocliratos o fibrina humana. Y para finalizar, administrar frío en la parte donde se trabajó por 10 minutos cada hora durante las primeras 24 horas posteriores al procedimiento. Mi nombre es Sebastián Martí y voy a hablar sobre las recomendaciones a la hora de realizar un tratamiento en un paciente que estaba bajo el procedimiento de un tratamiento anticoagulante. Es importante determinar los factores de riesgo a los que está sometido el profesional a la hora de tratar a un paciente sometido a un tratamiento anticoagulante. La mayor preocupación a la hora de tratar a un paciente con estos términos es el hecho de realizar un tratamiento quirúrgico. Por esta razón, antes de realizar algún tipo de este tratamiento, que a simple vista podría parecer un proceso rutinario y común para el odontólogo, con este tipo de pacientes hay que tener un cuidado especial. Prestar atención a los factores de riesgo o efectos adversos a los que se puede el profesional a la hora de realizar una intervención quirúrgica. Algunas recomendaciones importantes para tomar en cuenta antes de realizar un tratamiento endodóntico que requiera un proceso quirúrgico son las siguientes. Número 1. Posponer días previos a la cirugía el tratamiento anticoagulante. Número 2. Utilizar heparina como método de reemplazo de la terapia. O bien, se puede mantener el tratamiento normal. Sin embargo, hay que realizarlo con medidas que permitan mantener la hemostasia en el paciente. A la hora de atender a este tipo de pacientes, en realidad no existe algún tipo o método de tratamiento con un enfoque especializado a la hora de ser sometidos a un tratamiento. Sin embargo, es importante conocer como profesionales y saber los factores de riesgo presentes a la hora de interrumpir el tratamiento. Por ejemplo, a la hora de interrumpir un tratamiento anticoagulante en un paciente, esto puede dar como resultado a la formación de coágulos de sangre que desemboquen en una trombosis de los vasos sanguíneos o incluso en el corazón, afectando la vida del paciente. Algunos tipos de recomendaciones que se pueden dar son rutinarios para que el tratamiento cumpla su función. Varias de ellas podrían ser tomar de manera diaria la dosis de medicamentos y a la misma hora, no consumir previo a la hora de tomar los fármacos, no exceder el porcentaje de dosis diario y comunicar o informar al dentista que está tomando medicamentos anticoagulantes antes de someterse a un procedimiento.